Bueno, el día viernes de la semana pasada creo que solo pude hacer una introducción de la clase, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss es un método bastante fácil para calcular campo eléctrico. No solo sirve para calcular campo eléctrico. La ley de Gauss, en realidad, digamos que la utilidad más grande es calcular flujo eléctrico, porque precisamente la ley de Gauss se define como que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida entre la permitividad. O sea que cuando ustedes tienen una carga encerrada en una superficie imaginaria de forma arbitraria, ustedes conocen el flujo a través de esa superficie solo con saber la carga encerrada. Digamos que para eso sirve la ley de Gauss, ¿verdad? Para calcular flujo eléctrico. Pero en nuestro caso, nosotros la vamos a utilizar para calcular lo que es campo eléctrico. Y para calcular campo eléctrico a partir de esta ecuación, nosotros tenemos que hacer lo que siempre hacemos, ¿verdad? En una ecuación que es despejar una variable. En este caso vamos a despejar para el campo eléctrico, pero ustedes podrán notar aquí que despejar el campo es imposible porque el campo aquí no es una variable cualquiera. El campo eléctrico, en primer lugar, para poderlo despejar, tenemos que sacarlo del integrando, ¿verdad? Y para sacarlo del integrando, el campo tiene que ser constante. Entonces, precisamente, ahí es donde radica la dificultad de la ley de Gauss, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a encontrar el campo eléctrico, tenemos que pedir varios requisitos. Uno de ellos es que el campo sea uniforme en una superficie, que sea constante, ¿verdad? Y para eso tiene que haber una simetría. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Bueno, la carga encerrada es la carga que está contenida dentro de esta superficie, que comprende la superficie que comprende un volumen, ¿verdad? Que define lo que es un volumen. Bueno, entonces, nosotros vamos a hacer uso también de la definición de campo eléctrico. Vamos a partir del caso más sencillo, que es la de cargas puntuales. El campo eléctrico de una sola carga puntual es igual a esto. Entonces, si yo sustituyo este campo en la integral, tenemos esto. Aquí saqué la carga porque se supone que es constante, también la constante de Coulomb. Y en el integrando me queda esto, que es un producto punto del vector de posición con el diferencial de área. Entonces, esto que tengo en la integral es lo que nosotros vamos a desarrollar hoy. Porque queremos hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Es necesario hacerla. Entonces, vamos a considerar dos casos. El primer caso es cuando la carga Q sub i se encuentra dentro de la superficie cerrada. Y el otro cuando la carga se encuentra fuera de la superficie imaginaria cerrada. El primer caso, que es cuando la carga está dentro de la superficie S, entonces el integrando, por definición de producto punto, queda de esta manera. ¿Qué pasó con el R unitario aquí? Como en la magnitud de cualquier vector unitario es 1, aquí queda la magnitud del diferencial de área por 1 por coseno de teta, que sería el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, tenemos aquí un área, esto me define un área, y queremos que sea perpendicular a R sub i. Entonces, esto lo que define es un elemento de ángulo sólido. Así se le conoce a este símbolo, que es una letra griega, omega, se le conoce como ángulo sólido. Aquí tenemos un pequeño diferencial de ángulo sólido. Ya vamos a entender mejor eso de ángulo sólido. Entonces, este es un elemento de ángulo sólido subtendido por la carga Q sub i, por la superficie DDA. Acordémonos de algo, vamos a ver. La carga Q sub i está dentro de la superficie. ¿Quién es la superficie S? Es esta superficie que ustedes ven. Es una superficie arbitraria que tiene una forma irregular.
es imaginaria. Todas las superficies gaussianas son imaginarias. Esta otra superficie que ven acá, que es una esfera, superficie S sub 0, también es imaginaria, es una esfera. Esta superficie, que es una esfera, la estamos poniendo aquí con el propósito de hacer el cálculo un poco más fácil. Entonces, si en la superficie imaginaria S agarramos un pequeño diferencial de área y este vector es perpendicular a este diferencial, entonces esta carga Q sub I produce un campo, ¿verdad?, en todo el espacio que la rodea. Entonces, si yo trazo una línea desde la carga Q sub I hasta que pase por este diferencial de área y que pase exactamente por el punto donde está el diferencial de área, el ángulo entre esos dos vectores sería θ. R sub I sería la distancia que hay desde la carga hasta esta área. Ahora bien, fíjense que aquí aparece el diferencial de ángulo sólido. Este diferencial de ángulo sólido, como ustedes ven, no es lo mismo un ángulo plano que un ángulo sólido. El ángulo plano, que es el que comúnmente nosotros utilizamos, ¿verdad?, en nuestros cálculos, cuando ustedes realizan cálculos sencillos y usan su calculadora, lo que ustedes calculan son ángulos planos, ¿verdad? El ángulo plano es el ángulo que se mide en radianes o en grados, que estamos acostumbrados a utilizar, pero el ángulo sólido es como, entre comillas, un área, entre comillas, ¿verdad? Porque no es exactamente eso. No tiene unidades de área. Ustedes se fijan que el ángulo plano, de hecho, no tiene unidades, porque el radián no es una unidad. Entonces, el ángulo sólido tampoco tiene unidades. Solo que el ángulo sólido se define en 3 dimensiones, usando lo que es un área. En un repaso que les voy a dar al terminar esta teoría, yo les voy a hacer una pequeña explicación más detallada sobre un ángulo sólido, ¿verdad? Por si alguien queda con dudas. Entonces, esta pequeña área, nosotros la podemos proyectar en el área de esta esfera imaginaria. Entonces, al proyectarle en esta área de la esfera imaginaria, este pequeño diferencial de área sería d de a sub 0. Bueno, entonces, fíjense bien. El elemento de ángulo sólido integrado en toda la superficie. ¿En qué superficie? Integrado en la superficie de la esfera imaginaria S sub 0. Nosotros podemos sacar este R sub 0. ¿Por qué? Porque es constante. R sub 0 es el radio de esta esfera imaginaria y es el mismo radio en toda la esfera. Entonces es constante, lo podemos sacar. E integramos en toda la superficie de la esfera imaginaria. ¿Y quién es la superficie de una esfera? Es 4pi por r cuadrado. R sub 0, el radio de la esfera. De manera que este r se cancela con el de abajo y me queda 4pi. De manera que cuando nosotros hicimos la integral sobre toda la superficie de una esfera de radio r sub 0, lo que obtenemos es 4pi. A esto se le conoce como el mayor ángulo sólido que podemos tener. Si hacemos una analogía con el ángulo plano, ¿cuál es el mayor ángulo plano que podemos tener? Es 2pi, ¿verdad? 2pi es toda la circunferencia. 4pi sería como toda la superficie. No siempre un ángulo sólido va a ser 4pi, ¿de acuerdo? Un ángulo sólido puede ser de 0 a 4pi. Eso va a depender de qué porción de la esfera usted abarque. ¿De acuerdo? Así como el ángulo plano, ¿verdad? Usted un ángulo lo mide en todo el perímetro de una circunferencia. Puede ir de 0 a 2pi. Entonces, en un ángulo sólido, usted puede ir de 0 a 4pi. 4pi es cuando abarcamos toda la superficie de la esfera. Bueno, entonces, a esto se le llama el ángulo sólido si R sub I se encuentra dentro de la superficie S. Bueno, ¿qué pasa si la carga se encuentra fuera de la esfera S? En este caso tenemos una superficie también arbitraria, pero tenemos la carga Q sub I afuera. Entonces, lo mismo, hacemos lo mismo.
Solo que en este caso, como la carga está afuera, este ángulo sólido, fíjense bien, los ángulos sólidos en 3 dimensiones forman lo que es un cono. Es como un cono. Entonces es como que ustedes estuviesen parados aquí en esta carga y ustedes observaran el ángulo de visión de ustedes va a ser un cono. Entonces ese cono atraviesa 2 veces esta superficie imaginaria. En cada región donde la atraviesa, definimos un vector de área perpendicular y exterior al volumen. Entonces vamos a tener 2 ángulos, el ángulo θ sub 2 y el ángulo θ sub 1, que forma la distancia desde la carga con el respectivo vector de área. Entonces vamos a tener que definir 2 elementos de ángulo sólido, ¿verdad? Uno para el área 1, que sería esto, y otro para el área 2, pero fíjense bien, para el área 1, que es esta que está acá, el ángulo θ1 siempre va a ser menor de pi medios, y para θ2 siempre va a ser mayor de pi medios. Entonces, θ sub 2 siempre es mayor que pi medios, de modo que θ sub 2 es negativo. θ sub 2 me queda negativo. Es la diferencia con θ1, ¿verdad? Que para el área 1 el ángulo quedó positivo y para θ sub 2 quedó negativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar los 2 elementos de ángulo sólido y eso da 0 porque el signo cambia. Entonces esto significa que cuando la carga está fuera de la superficie, esa integral da 0. Este es el resultado. Siempre que una carga se encuentre fuera de una superficie, la integración de la ley de Gauss nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Porque el flujo sería 0. Esa sería la manera de explicarlo más fácil, ¿verdad? Cuando una carga se encuentra fuera de una superficie cerrada, el flujo que atraviesa la superficie es 0. ¿Por qué razón? Porque las líneas que entran son igual a las que salen. Bueno, entonces ya resumiendo, tenemos que la ley de Gauss es igual a esto, siempre y cuando la carga Q sub I se encuentre dentro de esta superficie. Esta es la carga Q sub I que genera el campo eléctrico. De manera que la carga Q sub I total es la carga encerrada. Es bueno que ustedes se memoricen la ley de Gauss, ¿verdad? Esta es la famosa ley de Gauss que se basa en lo que es el teorema de la divergencia. Al teorema de la divergencia también se le llama teorema de Gauss, ¿verdad? Entonces, esta simple formulita nos va a ser muy útil para encontrar campos eléctricos. Acuérdense que tiene varias utilidades, ¿verdad? Con la ley de Gauss nosotros podemos encontrar carga encerrada, podemos encontrar campo o podemos encontrar el flujo. Si a mí me piden flujo con la ley de Gauss, calcular flujo es lo más fácil. Si a mí me piden flujo, lo único que tengo que hacer es dividir la carga encerrada entre épsilon. Ahí no tengo que conocer ningún detalle de la superficie. Ahora, cuando yo voy a encontrar campo eléctrico es lo más difícil, porque ahí sí tengo que conocer la superficie y tengo que hacer un integral. Bueno, entonces, si las cargas dentro de esta superficie están distribuidas de forma continua con densidad ρ, tenemos que cambiar esta carga en función de la densidad de carga, así como ven. De manera que, ya que la densidad de carga es el diferencial de carga entre d tau, y aquí despejo para d de q y me queda esto. Eso lo integro, por si se les había olvidado, ¿verdad?, de dónde sale esto. Esto se integra a ambos lados. En el lado izquierdo me queda la carga total y en el lado derecho la integral de la densidad por el diferencial de volumen, donde ves el volumen total encerrado por S. Bien. Entonces quedaría así. En caso de que dentro de la superficie no exista una carga puntual, sino una distribución de carga, ¿verdad?
usamos el teorema de la divergencia, fíjense bien, esto tiene un doble propósito. Al tener estas dos integrales, en el lado izquierdo tengo una integral de superficie y en el lado derecho una integral de volumen. Si yo utilizo el teorema de la divergencia en esta ecuación, el teorema de la divergencia relaciona una integral de superficie con una de volumen. Entonces voy a intercambiar el lado izquierdo por una integral de volumen. Vamos a ver. Fíjense bien, este es el teorema de la divergencia. Aquí tengo una integral de superficie, acá una de volumen, pero de la divergencia de A. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sustituir el campo eléctrico aquí. Y tendríamos la divergencia del campo eléctrico. Entonces, tengo en el lado izquierdo ahora la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico y en el lado izquierdo la integral de la densidad de carga en todo el volumen. Estamos hablando del mismo volumen. Este volumen de los dos lados de la integral es el mismo. ¿Por qué hicimos este pequeño cálculo? Porque de aquí obtenemos este famoso resultado. Si igualamos los dos integrandos, incluyendo epsilon sub 0 aquí, como tengo integrales de volumen, los integrandos tienen que ser iguales. En el lado izquierdo la divergencia de E, en el lado derecho la densidad de carga entre epsilon sub 0. A esto se le conoce como la ley de Gauss en forma diferencial. Fíjense bien, esta es la ley de Gauss, voy a ir atrás, esta es la ley de Gauss en forma integral, pero la ley de Gauss en forma diferencial sería esto. Tenemos dos formas de escribirla. Y esta es la primera ecuación de Maxwell que nosotros estudiamos en electromagnetismo. Digamos que es la ecuación más importante que hasta el momento hemos estudiado. Esta es una ecuación de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que resumen todo el electromagnetismo, así como las leyes de Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton resumen toda la mecánica. Las ecuaciones de Maxwell resumen todo el electromagnetismo. Entonces, esta es la primera ecuación de Maxwell que se llama ley de Gauss en forma diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? En el lado izquierdo ustedes ven que lo que tenemos es una ecuación diferencial, ¿verdad? Es la divergencia de, son derivadas parciales. Bueno, entonces, muy importante recordar esto y recordar su significado. Tendríamos las dos versiones de la ley de Gauss, que es la forma integral y la forma diferencial. Las dos formas hay que recordarlas. ¿En qué casos vamos a utilizar cada una de ellas? Por ejemplo, en este capítulo nos va a servir más la forma integral, porque lo que nosotros queremos es calcular el campo eléctrico. Y ese campo eléctrico lo vamos a utilizar a partir de esta ecuación, ¿verdad? O sea, de aquí lo vamos a despejar. Cuando a nosotros se nos dé el campo eléctrico y se nos pida encontrar la densidad de carga, entonces hacemos uso de la forma diferencial, porque aquí lo que tendríamos que hacer es derivar. ¿De acuerdo? O sea que tenemos una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Puede ser de que a ustedes les digan, dado el siguiente campo eléctrico, ¿cuál es la densidad? Entonces ustedes simplemente derivan el campo y tienen la densidad. Pero si lo que quiero es el campo eléctrico, tengo que despejarlo, ¿verdad? Y para eso tenemos que hacer uso de la forma integral. Entonces, bueno, retomando el tema de la divergencia, ¿verdad? Creo que ustedes recordarán qué significa la divergencia. La divergencia significa que el campo tiene fuentes o sumideros. ¿De acuerdo? Significa que el campo está brotando o está convergiendo a un punto. Entonces, esta divergencia del campo eléctrico, lo que me está indicando es que el campo eléctrico tiene fuentes. ¿Quiénes son las fuentes de campo eléctrico? Son las cargas. Aquí aparece la densidad, miren, la densidad de carga. Estas cargas son la fuente del campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando la divergencia es cero?
Si es cero, significa que el campo no tiene fuentes. En el caso, en 415, ¿verdad? El campo magnético la divergencia es cero, pero en el caso eléctrico la divergencia no es cero. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, ¿verdad? Que la divergencia significa que el campo tiene fuentes o sumideros de campo. Dependiendo del signo de la carga, las líneas van a estar saliendo de un punto o convergiendo a él. Si la carga es positiva, salen de un punto. Si es negativa, convergen. Entonces, bueno, aquí tenemos los dos casos. Ahora, la ley de Gauss implica el concepto de flujo eléctrico, el cual se refiere al campo eléctrico que pasa a través de una superficie dada. El flujo eléctrico lo vamos a denotar mediante esta expresión. Una letra griega, psi, su E. Esto representa flujo eléctrico. Fíjense bien, esta parte es muy importante porque eh, muchos estudiantes se confunden, ¿verdad? Creen de que el flujo eléctrico únicamente lo definimos para superficies cerradas. Y el flujo lo podemos definir para cualquier tipo de superficie, ya sea abierta o cerrada. Entonces, cuando se nos pide calcular un flujo, primero tenemos que saber en qué superficie lo vamos a calcular, si es abierta o es cerrada. Si lo que se me pide es calcular un flujo eléctrico, yo tengo que conocer el campo y lo voy a integrar en esa superficie. ¿De acuerdo? Es todo lo que tengo que hacer. Pero en este caso tengo que conocer el campo. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo una superficie que es abierta, ¿verdad? Y tengo un campo eléctrico que son las líneas rojas. Este campo es uniforme. Como ustedes ven, el campo eléctrico en este caso y la superficie, el vector de superficie, son paralelos. El ángulo entre ellos es cero. El ángulo entre ellos es cero. Cuando el ángulo entre estos dos vectores es cero, si me voy a la integral, por definición de producto punto, el coseno de cero es 1. Cuando estos dos vectores son paralelos o antiparalelos, el flujo eléctrico es máximo. Cuando son perpendiculares, el flujo eléctrico es cero. Entonces, fíjense bien, jóvenes. Esta superficie, que es un rectángulo, es una superficie imaginaria. Siempre las superficies en las que calculamos flujos son imaginarias. Vamos a ver, cuando yo voy a poner una superficie en un campo eléctrico, yo tengo que ver en qué forma puedo colocar esa superficie. Yo la puedo colocar de cualquier manera. La puedo poner acostada o a cualquier ángulo. En este caso, para que el flujo sea máximo, tengo que colocar la superficie perpendicular al campo. Acuérdense de eso. Perpendicular al campo para que el flujo neto sea máximo. Entonces, lo único que tienen que hacer ahí es multiplicar campo por área. ¿De dónde sale esto? Campo por área. Fíjense bien, partimos de una integral, pero como el campo eléctrico es uniforme, ¿de acuerdo? Y la superficie y el ángulo que forman es cero, el coseno de cero es 1 y el campo es uniforme, entonces el campo puede salir de aquí de la integral, ¿verdad? El campo puede salir y me queda la integral de la superficie y la integral de toda esta superficie es el área de la superficie, que es el área de un rectángulo. Entonces por eso me queda campo por área. Muy importante saber esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si ahora la superficie forma un ángulo con el campo? Siempre utilizamos el mismo criterio. No campo por área por coseno de phi. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, jóvenes. No sé si tienen alguna duda.
Ajá, digan. Los ejercicios de este examen son como más conceptuales o igual llevan bastante procedimiento. No, los problemas van a ser bien prácticos, son de procedimiento, no son tanto conceptuales. Digamos que pueden encontrarse con algún problema donde les va a tocar calcular flujo. Esos problemas son muy comunes, ¿verdad? Donde tienen que calcular flujo eléctrico o donde tienen que calcular el campo usando la ley de Gauss. O sea, la ley de Gauss tiene varias utilidades, ¿verdad? Me sirve para calcular flujo, me sirve para calcular campo o para calcular lo que es densidad. Para cualquiera de esas cosas me sirve. Entonces, cuando usted lo va a utilizar para calcular flujo eléctrico, usted tiene que conocer el campo eléctrico y tiene que integrar el campo en una superficie, que puede ser una superficie regular o irregular, ¿verdad? Entonces, bueno, y ley de Coulomb no lo vamos a ver en el examen, ¿verdad? Porque estuve viendo que solo viene de campo eléctrico y de ley de Gauss. Sí, campo eléctrico y ley de Gauss, pero miren, yo les sugiero que siempre tengan presente la ley de Coulomb, o sea, fuerza, porque fuerza y campo están muy relacionados. O sea, si usted puede calcular un campo eléctrico, también puede calcular una fuerza, ¿verdad? Si usted tiene un campo eléctrico en un punto y le dicen, calcúleme la fuerza sobre esa carga en ese punto, ¿qué va a hacer? Solo multiplica el campo por la carga. Entonces, digamos que es algo bastante fácil que usted lo puede hacer, ¿verdad? O sea, perfectamente usted podría calcular fuerza si se lo piden. Y, o sea, no tendría por qué asustarle, ¿verdad? Porque, o sea, eso ya es algo que nosotros ya vimos. De manera que nunca hay que olvidar la teoría, nunca hay que olvidar el concepto, aunque los temas principales son el capítulo 3 y 4. Bueno, ahorita estamos empezando con esto, ¿verdad? Tenemos toda la semana para revisar problemas, así que no se aflijan si algún concepto no queda claro hoy, ¿verdad? Nosotros, cuando hagamos los problemas, ustedes van a poder visualizar mejor esto. Bueno, si yo esa misma superficie imaginaria la pongo acostada, ustedes ya tendrían que saber inmediatamente que el flujo es cero, ¿verdad? Porque en este caso, el vector fíjense bien, ahora tengo superficies que son cerradas. La caja, esta caja que es una superficie imaginaria, contiene una carga positiva, puntual. Acá, esa misma caja tiene una carga puntual, pero de magnitud 2Q. Esta superficie que es cerrada va a ser atravesada por las líneas de campo. La divergencia aquí sería positiva o negativa. ¿Cómo sería la divergencia aquí en ambos casos? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo sería la divergencia, Jun? ¿Sería positiva o divergencia negativa? Positiva. Sería positiva. Positiva, ¿verdad? Sería positiva, porque las líneas de campo están saliendo, ¿verdad? De un punto, están saliendo de la carga. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, algo que vale la pena aquí resaltar también es el hecho de que tenemos una superficie cerrada. En este caso, la superficie y en este caso, ¿cuál sería el flujo eléctrico? Sería la carga dividida entre la permitividad, ¿verdad?
De acuerdo, ¿estamos bien o tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No sé si hay alguna duda. De la caja no cambia el flujo, ¿verdad? Eso también es un concepto muy importante. Si ustedes incrementan las dimensiones de esta caja, ya sea que la hacen más pequeña o más grande, el flujo va a seguir siendo el mismo. Bien. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Ajá, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bien. Vamos a ver, creo que... ¿pueden escucharme, jóvenes? Sí, Lick se escucha, pero no sé si solo es a mí que Se corta. Sí, se corta. Ah, sí, fíjense que también estoy teniendo problemas con eso, que siento que se está cortando. Bueno, vamos a continuar. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? Sí. Bueno, bien. Bueno, ya que estamos teniendo problemas, ahí en el repaso, ¿verdad? Voy a hacer un repaso general uno de estos días y voy a volver a retomar algunos conceptos porque es muy importante. Esto, miren, es muy, la ley de Gauss, no crean, ¿verdad? Es complicada la ley de Gauss. Es bastante complicada, es de los temas más, digamos, más complejos, porque como tiene muchos usos y con una pequeña cosa que a uno le cambien, a uno le pueden complicar todo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que estas superficies gaussianas que yo tengo acá, si a mí me piden calcular campo eléctrico usando estas superficies, no podría hacerlo. Acuérdense que no con cualquier superficie yo voy a poder calcular campo eléctrico. No con cualquier superficie. Estas superficies que yo tengo acá, que son paralelepípedos, para lo único que me pueden servir es para calcular flujo eléctrico. Entonces, si a usted le preguntan cuál es el flujo eléctrico en esta superficie, en la de la izquierda, ahí no tiene que hacer usted ningún cálculo, ninguna integral. Lo único que tiene que hacer es, basado en la ley de Gauss, dividir la carga entre la permitividad. Eso es todo, ese sería el flujo. Aquí, ¿cuál sería el flujo? 2Q entre la permitividad. Aquí el flujo aumentó al doble, con solo duplicar la carga. ¿Qué pasa si el volumen aumenta aquí al triple? ¿Qué le pasaría al flujo? No le pasa nada, porque la carga encerrada sigue siendo la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al flujo eléctrico en una carga, quiero decir, en una superficie cerrada, el flujo solo depende de la carga encerrada, no depende de las dimensiones ni de la forma de la figura. Eso tienen que aprendérselo, ¿no? No importa la forma que tiene la superficie ni el tamaño. El flujo solo depende de la carga encerrada. Ahora, si lo que yo quiero es calcular campo eléctrico, ahí sí importa. Sí importa la forma de la superficie y también importa la ubicación, porque usted puede colocar esta carga dentro de la superficie en un montón de puntos, ¿verdad? Pero cuando va a calcular campo, sí importa en qué punto la localicemos. Entonces, fíjense bien, y también otra cosa, cuando se trata de calcular flujo en superficies cerradas, es fácil, pero cuando se trata de calcular flujo en superficie abierta, así como estas, es más difícil, porque aquí ustedes el flujo en una superficie abierta no lo van a encontrar únicamente, aquí no tenemos carga encerrada, ¿verdad? Ese es el problema aquí, ese es el detalle, que en una superficie abierta no se encierra carga. Entonces usted para calcular flujo a través de una superficie abierta tiene que hacer la integral de campo. Tiene que integrar el campo, así como lo ve acá, tiene que integrar este campo. En cambio, para calcular el flujo en una superficie cerrada, solo tiene que conocer la carga encerrada.
Entonces, vale la pena, ¿verdad?, tomar en cuenta esos detalles porque son muy importantes. Bueno, entonces vamos a pasar a ver algunos problemas, algunas aplicaciones de la ley de Gauss. La ley de Gauss es una forma muy compacta y elegante de describir la relación entre carga eléctrica y campo eléctrico. Además, nos ofrece un método sencillo para calcular campo eléctrico cuando la distribución de carga es simétrica. Para llevar a cabo lo anterior, nosotros vamos a elegir una superficie gaussiana, que es imaginaria. Vamos a tratar que el campo sea constante en toda la superficie. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de simetría, lo que es la simetría esférica, la simetría cilíndrica y la simetría plana. Cuando yo quiero calcular campo eléctrico, yo voy a utilizar cualquier tipo de simetría que tenga aquí, ya sea esférica, cilíndrica o plana. Simetría se refiere a la forma geométrica, ¿verdad? A eso se refiere, a la forma. Solo bajo estos criterios es que yo puedo encontrar campo eléctrico. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Cuando hablamos de flujo eléctrico, no hacemos uso de criterios de simetría, pero cuando vamos a calcular campo eléctrico, sí. Empecemos con el primer caso. Tenemos una simetría esférica. Entonces, en este caso, la superficie gaussiana que vamos a elegir es una superficie imaginaria redonda, una superficie esférica. Entonces, para entender este concepto de simetría esférica, nosotros vamos a hacer girar el sistema a un ángulo cualquiera alrededor de cualquier eje que pase por su centro. Después de la rotación no se puede distinguir del sistema original sin rotación. La superficie gaussiana para una simetría esférica va a ser una esfera concéntrica con la esfera cargada. O sea, bueno, ya les voy a mostrar. Aquí tenemos. Me voy a adelantar un poco. En el caso de la simetría esférica, nosotros tenemos una esfera imaginaria. Tenemos aquí hay una persona, miren, que está observando la esfera a una distancia r del centro. Entonces, ¿a qué se refiere la simetría esférica? Se refiere a que yo puedo rotar la esfera en torno a cualquier eje, ya sea el eje Z, el eje X o el eje Y. Si yo le hago una rotación a la esfera, ¿qué va a observar la persona? Si yo le hago una rotación, la persona va a observar la misma esfera, ¿verdad? Va a observar que la esfera no ha cambiado nada. Ahora, pero ¿qué pasa si yo la esfera, en lugar de rotarla, la traslado? ¿Qué pasa si yo la esfera la muevo del lugar? Si la acerco a la persona va a observar la esfera más grande. ¿Qué pasa si yo la alejo la esfera? La va a observar más pequeña. Entonces, la simetría esférica se refiere a que si yo roto la esfera, la hago girar, la persona va a observar la esfera igual. Pero si yo la muevo del lugar, la va a observar diferente, ya sea más pequeña o más grande. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente simetría esférica cuando hagamos cálculos? Simetría esférica se refiere a que lo único que importa de las tres coordenadas esféricas r, θ y φ va a ser la coordenada r. La distancia r al centro de la esfera es lo único que importa cuando hablamos de simetría esférica. Entonces, cuando yo calcule campos eléctricos de esferas o de cargas puntuales, la única dependencia que va a tener el campo eléctrico es con R. El campo no va a depender de θ ni de φ, porque θ y φ son ángulos que giran, ¿verdad? Mientras que R es la distancia a la esfera. Entonces, el campo eléctrico solo va a depender de R. Va a tener componente radial nada más. No sé si eso quedó claro, jóvenes. Esto es simetría esférica, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. La simetría cilíndrica es algo totalmente diferente. En este caso, la superficie gaussiana va a ser un cilindro concéntrico con el cilindro cargado. Se puede hacer girar el sistema a cualquier ángulo en torno a su eje y se puede desplazar cualquier distancia a lo largo del eje.
En todos los casos, el sistema resultante no se distingue del original. Entonces volvemos a lo mismo. Fíjense bien, cuando tenemos simetría cilíndrica, vale la pena resaltar, ¿verdad?, que simetría cilíndrica solo es válida si el cilindro es infinito. Este cilindro que yo tengo acá tiene que ser infinito. Si no, no hay simetría cilíndrica. ¿De acuerdo? O sea que la ley de Gauss solo sirve para 3 casos. Cuando tengo una esfera, cuando tengo un cilindro infinito o cuando tengo un plano infinito. Solo para esos 3 tipos de problemas me sirve la ley de Gauss si lo que quiero es calcular campo eléctrico, ¿verdad? Ahora, la ley de Gauss sirve para cualquier caso si lo que voy a calcular es flujo. Entonces, este es un cilindro que tiene carga, es un cilindro infinito. Tengo una persona que está observando este cilindro a una distancia ρ. ¿Qué pasa si el cilindro lo hago girar? La persona va a observar el cilindro igual, ¿verdad? Si se gira, el cilindro no cambia. ¿Qué pasa si yo muevo el cilindro hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué va a observar la persona? Si movemos el cilindro hacia arriba o hacia abajo, ¿qué diría esta persona del cilindro? ¿Observaría algún cambio? No lo observa porque está en el infinito. Sí, ¿verdad? Porque el cilindro es infinito. Entonces, fíjense bien. En simetría cilíndrica, nosotros vamos a usar las coordenadas cilíndricas ρ, θ y z. Ρ, φ y z, quiero decir. Ρ, φ y z. Entonces, si yo giro el cilindro, estoy haciendo un cambio en φ, ¿verdad? Si yo muevo el cilindro hacia arriba o lo muevo hacia abajo, da igual porque el cilindro es infinito. La persona siempre va a observar un cilindro infinito. Entonces, en z y en φ no hay cambio. El único cambio va a ser en ρ. ¿Qué pasa si el cilindro, en vez de girarlo o de moverlo hacia arriba o hacia abajo, qué pasa si en vez de eso lo movemos en ρ? ¿Qué pasa si yo lo alejo de la persona? ¿Qué pasaría, muchachos, si yo el cilindro lo alejo de la persona? Lo voy alejando. Rho se va haciendo más grande. Sí, ¿verdad? Rho se va haciendo más grande, pero ¿cómo observaría el cilindro la persona si lo voy alejando? Lo va a observar más angosto, ¿verdad? De tal manera que a medida se va alejando, este cilindro a la persona le parece un alambre. A medida lo voy alejando, el cilindro cada vez se va pareciendo más a un alambre. Y si lo voy acercando, se va haciendo más grueso, ¿verdad? Entonces, con simetría cilíndrica nos referimos a que el campo eléctrico para un cilindro cargado va a depender de ρ nada más, no va a depender de z ni de φ. Porque si yo hago un cambio en φ o un cambio en z, el campo permanece igual. Pero si hago un cambio en ρ, el cilindro se ve diferente. Entonces el campo eléctrico va a depender de ρ. ¿Estamos de acuerdo? La última simetría es la plana. En la simetría plana, nosotros aquí vamos a tener un plano infinito. El plano tiene que ser infinito para hablar de simetría plana. Entonces, si nosotros nos deslizamos en cualquier dirección, encima o debajo de ese plano, nosotros el plano lo vamos a ver igual. A eso se refiere la simetría plana. Fíjense bien, tengo un plano. Supongan que este plano es infinito, ¿verdad? Entonces hay una persona que está aquí observando el plano. En cualquier punto donde esta persona se encuentre, va a observar un plano infinito. Si yo levanto la persona, o sea, si la persona se mueve en X, se mueve en Y o se mueve en Z, la persona siempre va a ver un plano infinito. ¿A qué nos referimos con eso? De que en la simetría plana, el campo no va a depender ni de X, ni de Y, ni de Z. El campo va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? No sé si les quedó claro esto, porque esto es clave para lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Al momento de resolver problemas,
Ustedes van a usar siempre cualquiera de estas simetrías. Lo que van a hacer ustedes es elegir una superficie gaussiana. Cuando tengan una esfera cargada, su superficie gaussiana va a ser una esfera concéntrica con la esfera. Cuando tengan un cilindro infinito, su superficie gaussiana va a ser un cilindro concéntrico. Concéntrico se refiere a que los centros tanto del cilindro cargado como del cilindro imaginario son los mismos. Y cuando tengo un plano infinito, la superficie gaussiana puede ser un cilindro o puede ser un paralelepípedo. Cuando tengo simetría plana puedo utilizar dos figuras, ¿verdad? Puedo usar un cilindro que corte el plano o puedo usar un paralelepípedo. Es más conveniente un cilindro porque el cilindro tiene menos caras. Pero por simetría plana, jóvenes, acuérdense, en la simetría esférica el campo va a depender de R. En la simetría cilíndrica va a depender de ρ. Y en la simetría plana el campo no va a depender de ninguna coordenada. ¿De acuerdo? Porque no importa dónde yo me pare, si yo giro, si yo me muevo, me traslado, el plano siempre se ve infinito. No ocurre ningún cambio, ¿verdad? Entonces, me gustaría dejar esto para mañana, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer los problemas mañana, aplicando lo que son los conceptos de simetría. Entonces, traten de repasar esto, ¿verdad? Para que así el día de mañana ustedes puedan hacer algunas preguntas, ¿verdad? A medida vamos haciendo los ejercicios. Bien, entonces vamos a quedarnos por acá el día de hoy. Bien.